que las gram positivas tienen de 30 a 50 capas y que el unión va a necesitar como tal ayuda de 5 glicinas. En la gram negativa va a ser directo, ¿vale? Y va a estar el ácido diaminopiménico, que es un componente más largo. Que las gram negativas van a tener una membrana externa, que en esa membrana externa vamos a encontrar al lipopolisacárido, y que este lipopolisacárido va a ser una endotoxina. El componente que va a ser tóxico quedamos que era el lípido A, y el lípido A es propiamente el que se está uniendo a la bicapa lipídica, que no está expuesto, ¿vale? Hasta aquí sí recuerda todo. Ese lípido A está todo por adentro. Sí, es el que está interno. Es el que genera la toxicidad, pero no está expuesto de manera natural. Se libera hasta que esté en contacto con el hospedero, cuando se dice la bacteria. Entonces, vean. ¿Ven esos como pelitos rosados? Les ponen, creo que son hexágonos, para que vean que son azúcares. Y si ustedes pueden analizar, ¿estos también están, o sea, su información está en los plasmidos? no, este no, va a estar ya de manera natural en el cromosoma. En el cromosoma se va a encontrar, ¿vale? Vale. Vean, aquí ven este hexágono verde. Sí. ¿Sí? Propiamente este es el lípido A. Por eso decimos que no está expuesto, no lo va a reconocer el sistema inmunológico, al menos que se dice la bacteria. ¿Va? Entonces, de manera de resumen, muchachos, ¿quién tiene más componentes? Pues las gram negativas. Porque hablamos que tiene membrana interna, ¿vale? Membrana externa. Tiene pared, ¿vale? Tiene un espacio como tal periplasmático que es metabólicamente activo, ¿vale? Tiene proteínas que van a estar interactuando entre membrana y pared, ¿vale? Tiene proteínas que van a estar interactuando entre membrana, espacio extracelular, membrana, espacio citoplasmático, ¿vale? Tiene una endotoxina que es el lipopolisacárido, ¿vale? Entonces, si ustedes observan, las bacterias negativas tienen una gran variedad en cuanto a los componentes de cubierta, porque solo estamos hablando de lo cubierto. Y en las gram positivas, ¿qué tenemos? Membrana citoplasmática y pared celular. La pared celular va a estar enriquecida con el ácido teicoico y el ácido lipotecoico. ¿Va? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ahora, en las gram negativas, muchachos, el ácido lipotecoico también va a participar en la adhesión. Entonces, ¿qué quiere decir? En la puntita puede tener azúcares. ¿Va? Estas azúcares van a servir que cuando llega a la célula se reconozca, se una y pueda ingresar como tal a esta célula a infectarla o invadirla. ¿Vale? Ahora bien, esta es una microscopía. Gram positivas, gram negativas. ¿Ya vieron aquí cómo les ponen esa como placa negra? Sí. Es una cubierta muy gruesa, en serio está como tal elevada. Si ustedes ven la comparación de las gram negativas en esta microscopía electrónica, ven la membrana interna, ven la membrana externa, y no sé si aquí ven algo como gris muy delgadito. Es esta pared. Y todo ese amorfo que se ve entre estos dos es el espacio periplasmático, donde tiene actividad enzimática. ¿Vale? ¿Dónde hay mayor actividad entre la pared y la membrana externa? ¿Va? Aquí es donde va a haber una mayor cantidad de actividad. ¿Dónde hay actividad de síntesis de pared? Entre la membrana interna y la pared. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ahora, las bacterias, muchachos, tienen citoplasma, pero no tienen organelos. ¿Qué quiere decir? Tiene este fluido como tal, gelatinoso, que va a estar en contacto con todos los componentes y las funciones metabólicas. Entonces, el citoplasma se dice que es un gel osmóticamente activo. ¿Por qué decimos osmóticamente activo? Porque tiene iones, ¿va? Y estos iones están permitiendo un equilibrio para que tengan de cierta manera ese contraste con lo que sería el espacio extracelular. ¿Por qué tiene que ser gel, muchachos? Para contener algo, por su fluidez. Ok, no tiene que ser tan fluido, es importante, tiene que ser más denso, ¿vale?
tiene que soportar los organelos, sino las enzimas que van a llevar las funciones de los organelos, ¿va? Porque a nivel de presión un gel es más resistente que Ok, un gel va a ser más resistente en el sentido de que si entra agua, si hay un choque osmótico y empieza a ingresar agua como en el proceso de la ósmosis, ¿se acuerdan de la ósmosis? Que lo que fluye era el agua, no los como tal componentes. Él puede amortiguar más esta reacción que si fuera líquido, ¿vale? Tiene como tal, muchachos, un componente rico en proteínas, carbohidratos, azúcares, enzimas que van a estar ahí. Entonces se dice que si ustedes lo observan, pareciera que tiene gránulos, ¿vale? ¿Han visto los procesos de coagulación in vitro? Las pruebas como tal positivas o negativas de aglutinación. Pueden reaccionar normalmente un suero con algún antígeno y se crea como arenita, ¿vale? Al microscopio dicen como tal que tiene esa consistencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que obviamente ese aspecto granular quiere decir que ahí hay conjuntos enzimáticos, proteicos, que van a llevar a cabo funciones, e incluso pueden ser los propios ribosomas, que den ese aspecto en lo que es el gel, ¿vale? Ahora, tiene su ribosoma, muchachos, y tiene su material como tal de inclusión, que son sus nutrientes. Entonces pueden llegar a encontrar vesículas que se están encargando de lo que serían los nutrientes. Salud. Incluye su material genético, que sería su nucleoide, y puede llevar un cromosoma. Recuerden que no es obligatorio, puede estar o no estar el cromosoma. Lo que sí es obligatorio es su DNA, su nucleoide. ¿Vale? Va que va. Entonces, vean, acá les ponen acá su nucleoide, como más azulito, ¿ya vieron que es el gel? Ahora, ¿se acuerdan que en la mitocondria, para llevar a cabo lo que era la producción de ATP, la membrana interna de la mitocondria tenía imaginaciones? ¿Se acuerdan? Eran las crestas. Ok, las bacterias también tienen este tipo de imaginaciones y son los mesosomas, ¿vale? Los mesosomas, muchachos, entonces propiamente son estructuras membranosas intracitoplasmáticas. ¿Por qué dice intra? Porque entran al citoplasma, ¿vale? Tienen diferentes morfologías o características en gran positivas y en gran negativas. En las positivas, muchachos, van a ser repetidas, es decir, parecen más ondulaciones, ¿vale? Mientras que en las negativas, muchachos, van a ser menos complejas, ¿va? Entonces, ven, acá les ponen positivas y negativas. ¿Ya vieron acá las negativas que casi ni se ven? Están muy tenues. ¿Sí las podrán ver? ¿Con bolitas se ve aquí? ¿Sí? Y vean aquí el mesosoma. ¿Ya vieron que es desmarcado en las gram positivas? Y es lógico, ¿no? Porque tiene que aislarlo completamente del espacio que ya está generando un contacto íntimo con la pared. Mientras que en las gram negativas puede estar relajado porque hay una pared, pero todavía tengo otra membrana que me está dando más privacidad, por decirlo de alguna forma. Pero ¿y esos mesosomas qué contienen? Son imaginaciones que normalmente sostienen enzimas que están relacionadas con la respiración celular, ¿vale? ¿Y por qué unas las tienen más marcadas que otras? Las gram positivas las tienen que tener más marcadas porque tienen que ser más íntimo, ¿vale? No pueden tenerlo en la superficie porque la superficie de la membrana ya está en contacto con la pared. Y la pared y la membrana no tienen actividad metabólica. Ahí no hay actividad metabólica. Ya hay un contacto estrecho soportando la presión del exterior. Mientras que en las gram negativas todavía hay un espacio periplasmático. Entonces ahí puede haber actividad enzimática. Entonces es una imaginación para que me dé más superficie, pero no necesito tanta intimidad porque el ambiente sigue estable. ¿Sí? O sea, esos mismos mesosomas tienen comunicación con el espacio citoplasmático. Sí, con el espacio citoplasmático. ¿Vale? Propiamente aquí, en esto que sería interno, no hay actividad. ¿Dónde está la actividad? Acá. Pero este espacio lo que me permitió es hacer como una pequeña vesícula para que la membrana se internalizara más a la célula, estuviera más aislada. ¿Sí?
han visto en las construcciones que hacen pasillitos que van así, acá está el cuarto y acá puede entrar el cuarto. Pero rodean el pasillo así todo alrededor, ¿va? Normalmente eso es porque atrás pueden poner una bodega o aíslan como tal del edificio principal. En los hospitales es normal que después de esos consultorios atrás esté la bodega de RPBI o la bodega de almacén de reactivos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hace lo mismo, rodea para que te acerque más a tener la energía de los procesos metabólicos que lo necesita. Los pone más en contacto con el citoplasma, pero de una manera controlada, por decirlo entre comillas. ¿Sí? ¿Más o menos? No estoy convencida. Bueno, estamos cansados. ¿Ya empezaron las tareas? ¿Estás bien? Vale. Ahora, en los mismos tipos celulares, tanto positivas como negativas, gram positivas y gram negativas, puede haber dos tipos de mesosomas, ¿vale? ¿A qué se refiere con dos tipos de mesosomas? Unos mesosomas, muchachos, pueden ser sectales. ¿Cuáles son los sectales? Los que empiezan como que a dividir a la célula, ¿vale? Aquí, si yo viera esta parte, que empieza a entrar, no sé si es una vesícula, que empieza a entrar en su sectar y está involucrado en la división celular, ¿vale? ¿Se acuerdan de la división celular que lo que hacía era hacer una construcción? Sí. Acercar hasta que ¡puc! Quemara. Aquí es parecido, ¿vale? Acerca hasta que geme. Entonces, es una invaginación de la membrana, es un mesosoma, pero está más involucrado en la división celular. O sea que los mesosomas contribuyen a la replicación del bacteria. Sí, a la división, para que propiamente se puedan generar dos tipos celulares, ¿vale? O dos células como tal. Ahora, los laterales son más los que les acabo de platicar, y entonces aquí ya están involucrados en sostener enzimas, en agarrar a lo que es el nucleoide, no es el núcleo, pero es donde va a tener el DNA, en agarrar ribosomas, en agarrar, si fuera una bacteria que genera fotosíntesis, en llevar a cabo ahí la fotosíntesis, etc. ¿Vale? Se supone que no tiene citosqueleto, ¿verdad? O no, al menos como lo conocemos. Ajá, pero ¿cómo es que logran hacer todas estas investigaciones? Y en el caso de la división, yo imagino las eucariotas cómo influyen los microtúbulos y todo eso, ¿no? Pero en este caso, Qué buena pregunta, ¿vale? Las bacterias hace algunos años, como 10 años, se decía que no tenían citoesqueleto. Pero como lo comenta su compañero, hay muchos porqués, pueden hacer muchas cosas sin el proteínas constrictoras, ¿vale? Entonces, actualmente se sabe que las bacterias sí tienen citoesqueleto, ¿vale? Tienen proteínas análogas a lo que sería la taurina, la actina y los microtúbulos, que llevan las funciones de estas, ¿vale? No están tan reguladas como en el caso como de los microtúbulos, ¿vale? No tienen proteínas motoras como actina y tubulina, pero sí tienen la capacidad de llevar a cabo estos rieles en la célula y digamos que esta constricción en la célula. Entonces, ese citoesqueleto único es el que le permite hacer estas invaginaciones, la endocitosis, como tal la entrada y la salida de moléculas, las vapolas que vamos a ver que tiene para flotar, para su alimento. Entonces, como tal, no existe el citoesqueleto de la eucariota, pero sí tiene un citoesqueleto que le vamos a llamar primitivo, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando en la división de la bacteria, imagino que en un punto dos mesosomas o un solo mesosoma llega a tocar el límite anterior y se replica, pero ¿qué pasa con el contenido de ese mesosoma? O sea, queda esparcido. Ok. ¿Te refieres cuando se empieza a imaginar, no? Vale, o sea, sé que, me imagino que arriba sigue la membrana celular, membrana externa, pero hay un contenido ahí en ese mesosoma. ¿Qué pasa cuando se divide? Queda expuesto, ¿vale? Por eso en muchas ocasiones pueden generar alergias y reacciones celulares. En las bacterias, como es tan pequeño ese componente que se libera, ¿vale? No genera una respuesta agresiva. En el caso de los parásitos es muy común que generen alergias por todo ese metabólito que se está generando. No es un antígeno, ¿vale? Pero sí es algo que irrita el sistema, ¿vale?
¿Sí? Ahora, algo que como dice su compañero también es importante. La membrana nunca se desprende, pero la pared sí. ¿Qué quiere decir? Cuando están viendo que ese mesosoma entra, como su compañero bien lo dice, este pedacito de pared, y en un momento o dos se van a dejar de fusionar, ¿vale? Van a quedar abiertos, por decirlo de alguna forma. La membrana, al seguir estable, permite que rápidamente se vuelva a cerrar, ¿vale? Por eso hay esa pequeña fuga de componentes. Esto es más común en las gram negativas. En las gram positivas, en las gram positivas. En las gram negativas no pasa, ¿por qué? Porque tienen membrana externa. Entonces la membrana externa no se puede desprender. Ahí sí va a quedar estable lo que es el espacio citoplasmático y lo que es la pared celular. ¿Sí se entiende eso? O sea que la protege la membrana externa de la pared. Exacto. No hay nada que lo proteja. En la gram positiva no hay nada que lo proteja. Y como es tan rígida, tiende más a quebrarse porque no va a poder hacer esto completamente y luego volver a fusionarse. Queda un pequeño edificio que va a cerrar de manera rápida, ¿vale? Pero en las gram negativas no, porque la membrana externa está haciendo lo mismo. Y el contenido que se está imaginando es propiamente el contenido del citoplasma, pero no de citoplasma, porque viene esa imaginación de afuera hacia dentro. ¿Sí? ¿Qué es un preesporo? ¿Perdón? Un preesporo. Ah, ok. ¿Han escuchado de las esporas? ¿Sí? Vale. Las bacterias también tienen esporas, pero se llaman endoesporas o preesporas. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? La bacteria se presentó a un ambiente hostil y la empezaron a matar. Las que sobrevivieron aprendieron que hay ocasiones que el cambio no va a ser paulatino, va a ser muy agresivo y yo quiero sobrevivir. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron todo su material genético, su cromosoma de una copia del plásmido y lo protegieron. Entonces, lo que empezaron a hacer fue hacerles capas y capas y capas de membranas, de pared celular, de glicoproteínas, ¿vale? Entonces, los mesosomas participan para que aquí se genere una copia como tal de DNA supercompactado y el mesosoma lo envuelva. Cuando lo envuelve, se empieza a crear la espora, por eso se dice que es la preespora. Dentro de las células se le pone moco, se le pone proteínas, se le pone carbohidratos. Esta se dice que es una célula viable, pero metabólicamente no activa. ¿Qué quiere decir? No se va a dividir, no va a respirar, no va a tener metabolitos. Ahí se va a quedar en pausa. ¿Pero qué tiene? Un ambiente adecuado, las condiciones. Entonces dirían, pero están adentro del citoplasma, están las condiciones adecuadas, pero como yo estoy regulando lo que estoy haciendo, tengo moléculas que inhiben que está. Se dice que germine. ¿Qué es germinar? Que se convierta otra vez en bacteria, ¿vale? Entonces se queda dentro. ¿Por qué lo hacen? Porque las bacterias cuando están bien contentas llega un estrés y no tienen las capas como los hongos o los parásitos para sobrevivir. Se lisan de manera rápida. Cuando me liso, se libera la endoespora, la espora. Entonces yo senso que este no es el ambiente correcto. Sobrevivo, ¿vale? Ahí estoy. Y de repente contaminé su agua y ustedes me ingirieron. Y cuando llego al intestino es el ambiente correcto. Entonces me empiezo a degradar todas las capas y me vuelvo a convertir en bacteria. La bacteria en el momento que germina, que se convierte en bacteria, inmediatamente un mesosoma empieza otra vez a formar una endospora. ¿Por qué? Porque aprendió, ¿vale? Dice, no me la vuelves a hacer, no me vuelves a tratar de destruir, yo voy a sobrevivir, ¿vale? ¿Todos los géneros bacterianos lo hacen? No. Solo los bacilos y los clostridium, ¿va? Solo estos dos géneros bacterianos tienen endoesporas. ¿Quiénes? Clostridium, ¿va? Y los bacilos. No todos los bacilos, representan de los bacilos. Bacilos, por ejemplo, Anthrax genera un tipo de espora. ¿Han escuchado de cuando hubo esta guerra? ¿Sí? ¿La biológica? Sí. ¿No? ¿Son muy jóvenes? Ay, cada vez que cambio de grupo me siento más vieja. Qué crueles son. Sí, que mandaban a Anthrax. Bueno, no la han visto en series. Hubo esa guerra biológica. ¿Se acuerdan cuando han escuchado de las Torres Gemelas? Y esta pelea entre el Oriente y
¿Vale? Entonces empezó este ataque y dentro de este ataque empezó la guerra biológica. ¿Qué era la guerra biológica? Pues yo tengo bacterias que entiendo y que ya hay biología molecular y que puedo manipular. Entonces se crearon cepas para que se volvieran más virulentas y generaran una mayor cantidad de la toxina como tal, ¿vale? Lo que se hacía es que se promovía que la bacteria se generara en esporas. Las esporas quedamos que resisten al ambiente, entonces se enviaban en cartas, se enviaban como tal en papeles un polvito blanco. Cuando lo respiraban, inhalaban las esporas. En los pulmones, como tal, se generaban bacterias. Las bacterias eran más virulentas, empezaban a producir una cantidad excesiva de toxina, y la toxina provocaba daño necrótico y muerte, ¿vale? Cuando veamos anthrax van a ver que respirado y en alimentos los mata y los desangran, ¿vale? Empiezan a vomitar, a hacer sangre incontrolada y ahí quedan en unas horas. ¿Vale? Entonces son muy agresivos y se empezó este boom de la guerra como tal, biológica. Casos comprobados en Estados Unidos hubo muy pocos, había muchos intentos y los neutralizaban. No creo, que estaba la pelea para el petróleo y todo eso. Yo creo que iba más hacia allá que una guerra tecnológica, pero sí hay este tipo de habilidades. ¿Quién más lo tiene? No lo tiene Oriente. ¿Ustedes creen que tiene el laboratorio para hacer eso? No. ¿Quién realmente sí lo tiene? Rusia, China. ¿Vale? Rusia y Estados Unidos ven que no se quieren, pero los dos son potencias. Y por ejemplo, la viruela humana ya está erradicada. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que sí que hay una vacuna y me dijeron que sí? Les dije, no, ya está erradicada. Pero Estados Unidos tiene su laboratorio con viruela, y Rusia tiene su laboratorio con viruela. Ya es como que ándale, atrévete, yo también la tengo. Modifícala, yo también ya la modifiqué. Las bombas atómicas. Como las bombas atómicas, ¿vale? Los dos tienen la tecnología y es, échame una, yo te doy dos, ¿vale? Así es con las bacterias, ¿vale? Y la ventaja y la riqueza de entenderlas y manipularlas es que son armas, ¿vale? Y son armas tan brutales que en muchas ocasiones tú crees tener la cura en control, pero en el ambiente ya se adaptan y mutan. Y tu cura y tu control tal vez ya no sea. Varios brotes que se han dado se han creído que son intentos de ver si tienes realmente el control, y en muchos de ellos ha fallado. Cuando sale y se adapta al humano es otra cosa. No es lo mismo generarla, sintetizarla, ponerla en un animalito, ver cómo se adapta, ver cómo la curó, que ya en todas las personas cómo se va a adaptar y cómo va a ver. ¿Se acuerdan que el virus COVID también está en esa teoría? Sí. Que hubo manipulación. Actualmente ya se descartó porque se hizo la secuenciación de la filogenia y sí tiene un ancestro, ¿vale? Pero sigue la dudita ahí de que sí tiene un ancestro, pero nadie te dice que lo agarraron de ahí y lo modificaron, no fue una mutación natural. Lo que nos hace creer que sí fue natural es la rapidez con la que muta. ¿Y no se puede eso modificar en el ADN para que mute rápido? Lo puedes modificar. Sería muy difícil que lo hagas inestable, porque al hacerlo inestable es para bien y para mal para él mismo. Que sean mutaciones que te hagan daño y mueras porque no las puedas controlar, a que sean mutaciones que ganes. ¿Vale? Aunque pareciera que son mutaciones al azar, la mayoría de ellas son selectivas. En su genoma hay lo que se le dicen puntos calientes, ¿vale? ¿Qué son los puntos calientes? ¿Lugares de mayor uso? Lugares más susceptibles a la mutación, ¿vale? Están en lo que se llaman transposomas. Están las transposonas que hacen que se integre más rápido el DNA ahí. ¿Por qué está ahí? Porque son genes o que no son muy útiles o que tengo muchos, ¿vale? No sé, tengo 100 copias. Si me alteras 2, 3 no pasa nada, ¿vale? Pero por ejemplo, yo no puedo hacer una mutación en el ribosoma. Sin el ribosoma me voy a morir, ¿vale? Entonces, tú puedes generar más puntos calientes en el cromosoma, pero si vas a realizar un cromosoma lo puedes hacer más inestable. Parece fácil, pero no es tan fácil alterar un microorganismo. Es más fácil quitarle que ponerle. Y para hacerlo más virulento tienes que ponerle en lugar de quitarle. ¿Vale? Me distraen, que nunca vamos a terminar.
nucleoide. ¿El nucleoide qué es? Pues el material genético empaquetado. Recuerden que las bacterias nunca tienen el DNA ahí libre. Ni una célula tiene el DNA libre. ¿Por qué no lo pueden tener libre, muchachos? Porque ustedes saben que serían kilómetros de material genético si no estuviera súper empaquetado. Entonces, el material genético, si ustedes recuerdan, siempre está empaquetado. ¿Vale? Ahora, el cromosoma de la bacteria no es como el eucariote. ¿Se acuerdan que el eucariote tenía eucromatina y heterocromatina? ¿Sí? Si se acuerdan, una está activa y otra está inactiva, una es constitutiva y otra es oxidativa, etc. En el cromosoma no. Las bacterias van a tener como tal todo su cromosoma empaquetado, pero no tan rígido, ¿va? Ligeramente laxo. ¿Por qué? Porque este sí está constantemente todo replicándose. Toda la información se va a utilizar. No es como en las eucariotas que solo puede ser una parte y la otra no la necesito. Este sí tiene que estar como tal sintetizándose constantemente. Ahora, como va a haber una parte donde se va a agarrar y se va a concentrar, a esa parte donde veamos esa mancha cuando vean la microscopía es el nucleoide, donde está condensado el material genético, donde va a ser más electrodenso cuando lo vean en la microscopía, ¿vale? Ahora, Cuando dice que está unido el lisosoma en la división, ¿a qué parte o cómo le hace para que queden en partes iguales y que, o sea, cómo saber que no se queda una parte de la información en un lado y la otra parte en otro lado? porque tiene que hacer una copia, ¿vale? Entonces son dos copias. Cuando empieza la división, genera una copia para aquí y otra copia para este lado. Y les decía, no hay microtúbulos que vayan a los material genético, pero sí hay proteínas análogas. Entonces lo que hace es que cuando genera la copia, igual la separa. Y el mesosoma sectal se hace en el centro, mientras que un mesosoma lateral es el que está sosteniendo el material genético. Este super enrollado, pues en las eucariotas son las histonas, ¿no? Aquí Que hay proteínas homólogas a las histonas. ¿Vale? No se llaman histonas, ¿va? En muchas ocasiones lleva el nombre según el género, ¿va? Si son de E. coli, normalmente son eco tal número, ¿vale? Si son de estafilococo, regularmente les ponen una S y una H y el número, SH y el número. Pero si son proteínas que ayudan a empaquetar. Funcionan igual. Si nos ponemos a analizar, todo tiene un ancestro, ¿cierto? Sí, ¿no? Toda la vida tiene un origen y del origen salen muchas ramitas, ¿vale? Es como su árbol genealógico. Cuando hacen un árbol genealógico tienen un ancestro, ¿no? Su tatarabuelo, y luego dicen mi abuela, mi tía, y se hace un árbol, ¿vale? En la vida fue igual, muchachos. Todo tiene un ancestro y las histonas deben de tener su ancestro, ¿vale? La evolución, según las teorías, es que la bacteria avanzó a lo que fue la célula eucariota. Si la célula eucariota se desarrolló tanto para tener histonas, tiene que tener una proteína previa que tenía esa función, y esa función la van a tener las bacterias, ¿vale? Las bacterias también han evolucionado y se han adaptado, y en muchas ocasiones tienen proteínas, y ya no son las originales, pero que hacen mejor su trabajo, ¿vale? Entonces, aquí también van a tener ese tipo de proteínas, ¿vale? Que van a empaquetar, e incluso proteínas que abran el material genético. ¿Se acuerdan de las giras, las helictasas, ¿vale? Todo eso también lo vamos a tener. ¿Por qué no me voy tanto para ahí? Porque eso ya es microbiología pura, ¿vale? Y dentro de la microbiología también hay genética microbiana. Entonces ya eso tendríamos que hablarlo como otra materia. Hay que hacer una optativa de genética microbiana. ¿Les interesaría? ¿Cómo? De genética microbiana, para que entiendan cómo las pueden manipular, si se quiere la investigación. Sí, es un poquito más complejo porque hay que entender los genes, hay que ver cómo se replican, hay que entender que también tienen sus DNA polimerasas, son más estables, mutan más rápido, se equivocan más las bacterias. Nuestra polimerasa se equivoca cada cuánto. ¿Quién sabe? 100.000 a 1.000.000 de la equivocación, ¿vale? Es muy rara la equivocación porque si no, imagínense, moriría
ir a buscar la división, ¿vale? La bacteria muta cada 1000. Cada 1000 puede mutar, ¿vale? Entonces por eso hay tanta adaptación, ¿vale? Vale, entonces recuerden que el nucleoide es una forma de decir dónde se encuentra el DNA en la célula procariota. No tiene membrana, no es el núcleo, no hay poros nucleares, no hay regulación, pero sí debe de estar ubicado. No puede estar nadando. Imagínense qué difícil sería que estuvieran nadando y que estuvieran abriéndolo, replicándolo, traduciéndolo, ¿vale? Debe de estar aislado algo que le dé estabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos, vamos a un diplococo? ¿Entre esas dos bacterias hay comunicación o Sí. solamente hay? No, debe de haber comunicación. Hay uniones intercelulares similares a las eucariotas. Normalmente se van a comunicar gracias a lo que son los pilis, que son tipo de tubito, que se están conectando entre esta y esta. Entonces, son dos células independientes, pero se comportan como una porque la información va y viene. ¿Vale? Y en la santa división, como son organismos unicelulares, entonces si es un diplococo que se divide ahora son tetra o son tetraplo o son coco. Exactamente. Empieza la división y si es el diplococo es porque así se comporta, siempre. Entonces el diplococo lo que hace es que empieza el de la derecha a hacer su complemento, el de la izquierda a hacer su complemento. Se divide y al final estos que era el original se separan y se va una madre con un hijo, una madre con un hijo y estos vuelven a generar su cápsula o su envoltura si tenían y si no se vuelve a hacer esta relación estrecha. Pero siempre se va, digamos, un viejito con un nuevo, un viejito con un nuevo, cuando son los diplococos. Porque el virus que lleva la división. Se la comparte al nuevo, pero es el que es más estable. Y si el grupo tuviera la información de la adaptación, exactamente diría Sí. Cuando el viejito se duplica todo. Genera una célula idéntica, igualita. El mismo plasmid, el mismo cromosoma, las mismas expresiones, igualito. ¿Vale? ¿Cuándo hay variaciones? Cuando hay una división con mutación. Entonces ya hay cuando se convierte la mamá y probablemente no sea estable y se convierta en un coco. ¿Vale? Vale. Y ya muchachos, algo que todas las bacterias van a tener son los ribosomas. Los ribosomas están porque están. ¿Vale? Ya les había comentado que el 70S, si no mal recuerdo, que las bacterias tienen 70S. Y esto es importante, muchachos, porque se acuerdan que les estoy diciendo de un ancestro y la filogenia y los árboles como tal. Se utilizan genes estables, ¿va? Se dicen Housekeeping. ¿Y quiénes son? Ribosomas, polimerasas, enzimas que no pueden dejar de existir. ¿Sí se entiende? ¿Va? Deben de ser tan estables que no pueden devolver y como no se pierden, yo puedo decir cuando hubo una o dos alteraciones. ¿Va? Ahora, ¿cuál es el más estable de todo este 16, de todo este 70S? Es el 16. Cuando vean estudios de filogenia, este es el que se utiliza para hacer árboles filogenéticos. ¿Va? En el caso de las procariotas. En las eucariotas van a ver que son más las regiones intercelulares, las que no codifican para nada. ¿Va acá? Vale. Ahora, las bacterias pueden tener estructuras variables. ¿Qué quiere decir? No todas las tienen, pero pueden existir. ¿Va? ¿Quiénes son las estructuras variables? Fibrias, pilis y flagelos. Si se dan cuenta, son los apéndices de movilidad. ¿Vale? ¿Por qué se dice que son estructuras adicionales? Porque la bacteria no está obligada a tener flagelo, la bacteria no está obligada a tener un pili y la bacteria no está obligada a tener fibrias. Quiere decir que no todas las bacterias tienen flagelo, no todas las bacterias tienen pili ni fibrias. ¿Va? Entonces depende entonces del medio en el que se desarrolle. Sí. Por ejemplo, las bacterias que están más en medios acuáticos tienden a tener más cilios porque nadan, es decir, fibrias. ¿Va? Pili son más de las gram negativas porque el pili está asociado con un proceso de transmisión de material genético que es la conjugación. ¿Vale? El flagelo está más asociado con bacterias que tienen que ascender para provocar daño. Por ejemplo, muchas de las bacterias que son infecciones de vías urinarias, recuerdan que las infecciones de vías urinarias normalmente empiezan de abajo hacia arriba, es decir, son ascendentes. Quiere decir que la bacteria sube.
Entonces, ¿cómo sube? Tiene que tener un organelo locomotor y es el flagelo. ¿Vale? Entonces, no es obligado, pero pueden existir. Las fibras, muchachos, son chiquitas, se parecen, son análogas a los cilios, ¿vale? Pero algo importante es que en la puntita tienen una adhesina, tienen un azúcar. Y las fibras, aparte de moverlo, está asociado con la adhesión, con el primer contacto, el reconocimiento a las células, ¿vale? El pilio pelosexual está más asociado a la ganancia de material genético. Este proceso se llama conjugación, lo vamos a ver, ¿vale? Ahora, si el pilio tiene que generar un intercambio de material genético, también tiene que reconocer la membrana de la célula que le va a dar el material genético. Entonces también va a tener adhesinas para que se una la membrana, luego nos fusionamos y hacemos como un canal y entonces ya te paso la copia del plasma, ¿vale? Y el flagelo, muchachos, ya es muy grande, tiene analogía con lo que sea el flagelo del espermatozoide, pero si ocurren los flagelos en las eucariotas están compuestos por turbulina. Los flagelos de las procariotas va a ser flagelina. ¿Vale? Vale. Acá lo dejamos si quieren y ya mañana les digo cómo es el flagelo, cómo es el cilio, cómo es la fibra, cómo es la conjugación, cómo va el material genético, ¿vale? Para que empecemos a cumplirlo de la